Continuamos aquí en su informativo comunitario Ecuador en Contacto. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Montalviza, él es director de la Maestría en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. Señor Montalviza, qué gusto tenerlo en este espacio para hablar sobre educación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los escuchas y a usted gracias por la invitación. Y a usted por su tiempo en agenda. Señor Montalviza, la educación en todos sus niveles se enfrenta constantemente a cambios, pero hablemos precisamente sobre educación superior. ¿Cuáles son esos temas puntuales en los que considera ha evolucionado la manera de enseñar? Creo que la educación superior, diríamos, tiene varios retos este momento y hay que poner en el contexto nacional. Luego de la consulta popular que ha definido ya el horizonte del país, el Ecuador tiene que aprovechar de la gran biodiversidad que tiene, pero la biodiversidad no solamente en plantas, animales, que son una potencia realmente para la producción de alimentos, para la salud y hasta para la estética. Basta recordar que nosotros tenemos conocimientos ancestrales científicos desde hace miles de años. La papa es invención nuestra hace más de 8.000 años. Y la papa actualmente es uno de los 3 alimentos más consumidos en la tierra porque se los llevaron de aquí, o sea, es hecha aquí, lo que ahora es Ecuador, Perú y Bolivia. Y así podríamos hablar de la quinoa, hay una cantidad, diríamos, de productos, lo mismo la sangre de drago para la cuestión de la salud y así. Pero no solamente hay que tomar en cuenta estos potenciales y la universidad tiene que tomar esto, diríamos, para la formación de sus estudiantes, sino la diversidad cultural. Estamos hablando de las culturas, de las lenguas, de las nacionalidades, que es otra riqueza que va a permitir el desarrollo del país. De lo que se trata es que se complemente la ciencia nuestra, milenaria, que tenemos altísima ciencia en matemáticas, en física. En física, pues, estamos más avanzados que todos los científicos occidentales juntos, que Hawking, que Einstein, porque basta mostrar en la palabra Pachamama, que es con la que designamos a todo el universo, a todo lo que existe, en donde Pacha es espacio y tiempo. O sea, por lo tanto, Einstein recién descubrió hace 100 años, nosotros ya sabíamos eso hace miles de años, la teoría de relatividad, la teoría del Big Bang, la mecánica cuántica, todo eso ya en nuestro conocimiento, solo en esa palabra ya está expresado. Y mama es autopoiesis, que significa autogenerarse, tener la capacidad de por sí misma generarse. Entonces, no solamente que los conocimientos son, diríamos, a nivel de la cocina, de los productos alimenticios, sino de altísima física, altísima matemática. Ya tenemos matemática fractal. Entonces, esa matemática, esa física, esa biología, todas esas ciencias hay que rescatarlo y complementar con la ciencia occidental. Eso es el reto. Este momento las universidades están enceguecidas por la tecnología y la ciencia occidental. Y eso ha traducido para mí una distorsión. Hay que ir a estudiar en el exterior un posgrado, pero sobre todo en medicina y en ingenierías. Pero ir a estudiar en el exterior ciencias sociales, economía, no tiene ningún sentido. Eso hay que estudiarlo aquí. Y aún en la medicina, porque alguna vez hace varios años estuve en territorio guaraní, en el Yasuní. Cuando regresaba, pues tuve que alojarme en una comunidad quichua donde todos estaban infectados con el paludismo. El paludismo se activa a los 14 días como el coronavirus. Y entonces fui a un país, a un extranjero desarrollado, y ahí me cogió los síntomas. Entonces, obviamente, me llevaron a la mejor clínica de ahí, como era un evento internacional. No sirvió para nada. Llegué acá y mi madre, con agua de quinoa, me curó. Entonces, la medicina hay que estudiarle primero aquí. Entonces, esta distorsión de que la educación superior es mejor, esto hay que revisarlo, hay que cuestionar. O sea, para ciertas cosas tecnológicas sí hay que hacer una especialización en el exterior, pero para la mayor parte de ciencias, de estudios y carreras hay que hacerlo aquí. Ese es el reto de la universidad y ahí está donde podemos contribuir desde las nacionalidades indígenas. Señor Montalviza, y en este caso usted ha hecho referencia a esa diversidad cultural y estos conocimientos ancestrales que también considera deben ser oportunos que se lleven a la educación superior. Frente a estos retos de la educación superior también, ¿cuáles son esos retos de los estudiantes que acuden a estos centros? El reto es, uno, el acceso, ¿no?
Y aquí hay un problema que ha sido diagnosticado por todas las evaluaciones que se hacen en el Ecuador desde hace 25 años, ¿no? Que se hizo las primeras evaluaciones con las pruebas estandarizadas ya para todos los estudiantes de la primaria y educación básica, ¿no? Y hasta las pruebas PISA, los últimos resultados. ¿Y cuáles son sus resultados? Que hace 25 años teníamos 30% de más o menos aprendizaje satisfactorio de estudiantes en matemáticas. En cuestión de lengua, lectura, escritura, pues era un 55% que estaba más o menos a nivel satisfactorio, entre bueno y muy bueno. ¿Qué pasa con las últimas evaluaciones? Que estamos peor que hace 25 años. Después de que el Ministerio de Educación ha gastado y los gobiernos sucesivos han gastado cientos de millones de dólares en traer equipos enteros de consultores. Me consta porque hace algunos años trabajé en el Ministerio de Educación. Trajeron consultores de mexicanos, chilenos, venezolanos, cubanos, argentinos, españoles. Y equipos enteros que cobraban por venir a asesorar supuestamente. ¿Y cuál es el resultado después de todo ese desperdicio de dinero, de tantas consultorías, asesores y todo eso extranjeros? Que los resultados de las pruebas PISA, que están publicadas en la última, en el 2018, en matemáticas estamos en 29 sobre 100. O sea, estamos peor que hace 25 años. En lectura y escritura está en 42%, o sea, peor que hace 25 años. Y en ciencias, que son ciencias naturales y todo eso, apenas llega al 45%. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Y efectivamente, los estudiantes tienen dificultad en matemáticas y en lectura comprensiva y todo eso. Entonces, si ya sabemos eso, ¿y por qué no han funcionado todos estos asesores? Porque no han atacado a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que los aprendizajes en matemáticas son totalmente memorísticos, memorizar fórmulas, memorizar algoritmos. Cuando hay que ir partiendo de lo concreto, de las cosas concretas, como es en el método de educación intercultural bilingüe, partir de la observación del campo, trabajar con cosas concretas y desde el primer grado ir mostrando cómo se ha construido el sistema de numeración y el conteo. Porque todas las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, derivadas integrales, todas son operaciones derivadas de una sola operación fundamental en matemáticas, que es el conteo. Entonces, si le mostramos ese camino desde lo concreto hacia la abstracción, llevándole poco a poco desde lo concreto, luego pasando a las maquetas, luego pasando a los dibujos, hasta la abstracción pura, si le mostramos ese camino, pues los niños, las niñas van a aprender con facilidad las matemáticas. Ahora, como les enseñan todo memorísticamente, entonces no hay creatividad. Entonces, lo mismo en la lectura-escritura. Hay que tomar en cuenta que todas las lenguas están conformadas con sonidos y entonces hay que trabajar con conciencia lingüística. Perfecto, señor Montaluisa, muchísimas gracias por esa explicación y continuamos con nuestro invitado aquí en Ecuador en Contacto para seguir hablando acerca de educación y sobre todo de la educación superior. Y señor Montaluisa, la apertura de más carreras, posgrados y maestrías es algo que también ha ido en aumento en la educación superior. ¿A qué cree se debe esto? Es necesario diversificar, ¿no? El país necesita, pues, para su desarrollo de distintos profesionales. Entonces, pero evidentemente hay que ver todas estas profesiones en función de las necesidades del país. Y como les decía, ya en la consulta popular última se ha definido que va a ser un desarrollo sustentable, sostenible, con visión de largo plazo. Entonces, este momento, pues el país tiene que, los políticos tienen que dejar de estar discutiendo cosas etéreas, que si van a refundar el país, que si van a hacer renacer el país, sino lo que tienen que ver es qué vamos a hacer de aquí a 50 años. Y de aquí a 50 años, ¿qué tenemos que hacer? Es impulsar todo, aprovechar toda esta biodiversidad que les decía, para poder producir alimentos, pero con valor agregado. El cacao, por ejemplo, no es posible que estemos exportando así, tenemos que exportar chocolate de mejor calidad. La quinoa, por ejemplo, ya está seleccionada por los astronautas para ser cultivada en el espacio, cuando vayan a vivir ya por años allá. Entonces, si nosotros podemos exportar la quinoa al mundo entero,
si podemos exportar sangre de drago al mundo entero, si podemos fabricar aquí las medicinas, no esperar traer vacunas, o sea, hay que reactivar, por ejemplo, el Instituto Isquita Pérez, que ya teníamos aquí hasta hace unos 10 años, ese instituto pues ya producía vacunas, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces para eso necesitamos diferentes carreras, diferentes profesiones, pero tomando en cuenta ya esta ruta que el Ecuador tiene que tomar, ¿no? O sea, entonces no importa quiénes sean los gobernantes, si ya sabemos que hay que potenciar la biotecnología, que hay que construir sistemas de riego, o sea, sistemas hídricos interconectados para que el agua que está en un sitio en abundancia, como puede ser en la Amazonía o en la costa, vaya a la sierra donde hay sectores donde hay escasez. Yo he experimentado, diríamos, cuando era pequeño, tuvimos 5 años de sequía seguidos en mi tierra, en mi comunidad, y nos salvamos porque el aquino es resistente a la sequía, y teníamos solo el quinoa, no teníamos maíz, no teníamos papas, no teníamos habas, nada. Teníamos solo quinoa y la cebada, y con machica y quinoa pudimos sobrevivir. Entonces, si tuviéramos riego, se podría cosechar varias veces al año, pero ya con seguridad. Entonces, tiene que construirse durante varios años como se hizo en el pasado. O sea, antes de la invasión española, pues hubo sistemas de riego construidos que fueron destruidos en la colonia. Hubo lagunas y toda esa cuestión para justamente enfrentar las sequías. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el país y por eso se necesita de técnicos, pero con una visión clara de las potencialidades del país, y también de cómo, no importa quién sea el gobierno, pero que siga siguiendo el mismo plan de Estado, no un plan de gobierno para 4 años, porque ahí se da la demagogia que yo voy a refundar el país, que renace el Ecuador. No tiene ningún sentido esa demagogia, sino ir haciendo poco a poco, construyendo las vías de comunicación, construyendo sistemas de riego, sistemas hídricos más que pueden servir para el riego, pero también para la electricidad y para una cantidad de cosas. Entonces, ahí está. Perfecto, señor Montaliza. Y usted ha hecho mención en este caso a una ruta que se debe tomar en el Ecuador, a los desafíos de la educación superior. Y dentro de este escenario le consulto desde la Universidad Politécnica Salesiana, donde usted es docente. Ustedes impulsan una maestría en educación intercultural bilingüe. ¿Nos puede contar más acerca de este tema? Sí, la maestría está destinada, diríamos, es una de las maestrías que tiene fuertes requisitos para el ingreso. Pero el uno es dominar la lengua de una nacionalidad. ¿Por qué? Porque en la lengua están los conocimientos de esa nacionalidad. Y luego, diríamos ya, el tener una licenciatura y todo eso, ¿no? Entonces, tiene que pues, hacerse un ensayo en 2 lenguas y para la admisión, ¿no? Y entonces, en esa maestría, pues, tenemos 11 materias y el enfoque es en pedagogía, justamente. O sea, no nos vamos a quedar en discusiones tanto teóricas. O sea, evidentemente hay 3 materias que son, diríamos, para algo general, que es para la teoría, que son educación intercultural bilingüe, que son lingüística aplicada y currículum e interculturalidad. Pero luego viene pedagogía de las matemáticas, pedagogía de las ciencias naturales, pedagogía de las ciencias sociales, pedagogía de la lengua materna y pedagogía de la segunda lengua, porque nosotros, al ser bilingües, ¿y por qué lo de bilingüe? Porque si realmente queremos que nuestros niños aprendan el inglés o cualquier lengua extranjera, si es que son bilingües desde pequeños, ya tienen el cerebro preparado para pensar en 2 lenguas, entonces aprender el inglés es muy sencillo. En cambio que si como en la ciudad, crecen con una sola lengua, quieren aprender el inglés y pasan 10 años estudiando el inglés y no hablan, porque saber una lengua significa saber hablar. Entonces, estamos en este proceso de, diríamos, poner énfasis en la pedagogía. Como ya le mostré, no es tanto de teorías de que la educación en el Ecuador está mal, sino es que las pedagogías, las metodologías no lo hacen acorde con la realidad nuestra. Y les di el caso de las matemáticas, que no van a superar este problema del aprendizaje de las matemáticas si es que siguen utilizando con el 11, 12, cuando tienen que a los niños enseñarles a contar dentro del aula la hora de matemáticas 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. ¿Por qué? Vean los japoneses y chinos, ellos tienen una forma de contar igualito a la del quichua.
O sea, en japonés, después ye es 10. Y después para decir 11 dicen ye ich, ye ni, ye sam, ye shi, ye go, ye roke, ye sichi, ye hachi, ye ke, ni ye. O sea, están diciendo 10 y 1, 10 y 2. Y los chinos igual. Y miren, ellos cogieron algunas cosas tecnológicas de Occidente y con su pensamiento matemático, vean dónde están. O sea, en pocos años. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. O sea, el futuro del Ecuador no está ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte de afuera. Está aquí. Y entonces las metodologías, eso es lo que estamos poniendo énfasis en la maestría en educación intercultural bilingüe. ¿Cuáles son los resultados que se esperan con esta maestría en educación intercultural bilingüe, señor Montaluisa? Los resultados que aspiramos es que los que se gradúan en estas maestrías vayan a enseñar ya en sus comunidades, en sus nacionalidades, con esta metodología y con esta orientación, diríamos, ¿no? Y no sigan copiando lo que sigue haciendo en el Ministerio de Educación. O sea, coja el libro de matemáticas de segundo grado del Ministerio de Educación y ahí se da cuenta cómo les están enseñando, ¿no? Solo de memoria, solo mecánicamente, ¿no? Entonces, aquí es para pensar, para crear, ¿no? Porque ¿dónde está la matemática? En las chocitas, ahí está altísima matemática. O sea, porque está hecho con matemática fractal. Y así podríamos ir viendo en cada una de, por ejemplo, si se va a Ingapirca, ahí está altísima matemática, ¿no? O sea, porque era con la matemática fractal es la que utiliza fracciones. Los enteros no son suficientes, no son exactos, pero entonces nosotros manejábamos eso. En Occidente ahora eso pues se hace con derivadas integrales, ¿no? O sea, cálculo infinitesimal. Eso es lo que está en estas construcciones que tenemos desde hace miles de años. Perfecto, y ya en la parte final, para culminar este diálogo, señor Montaluisa, usted como director de esta maestría en educación intercultural bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿cuál es el mensaje que le envía a las personas que nos están escuchando a través de la red de medios comunitarios de Corape y que se han interesado por algunos de estos temas que aborda la maestría? Bueno, el mensaje es que si van a hacer estudios de posgrado, pues por ejemplo, esta maestría en educación intercultural es una opción, diríamos, ¿no? Pero la maestría es totalmente en línea, entonces eso facilita, aun cuando, diríamos, evidentemente hay que tener internet en casa y toda esa cuestión, ¿no? Y también hay que tener este gusto por rescatar lo propio, la identidad, y entonces a futuro ir enseñando, tanto con los libros que nos dan del Ministerio de Educación, que eso hay que seguir utilizando, no es que porque ahí está la ciencia y las formas de pensar de los occidentales, pero también con los textos que tenemos que producir en educación bilingüe para que la enseñanza sea complementaria. Entonces, lo que hablan de la interculturalidad es justamente complementar entre la ciencia occidental que han desarrollado en los 3.000 últimos años con la ciencia de hace miles de años que tenemos nosotros. Entonces, no es que una ciencia sea mejor que la otra, no. O sea, la diferencia se lo puede ver en matemáticas. La matemática occidental está basada en el punto, en la máxima abstracción. La matemática nuestra está basada en el cuadrado y en el círculo, que es totalmente concreto. Entonces, no es que la una sea mejor que la otra. Y la prueba es que con el pensamiento matemático occidental tenemos las construcciones de las pirámides de Egipto, que han sobrevivido miles de años. Pero con la matemática nuestra están las pirámides nuestras, que ustedes pueden observar, tienen graditas. Entonces, la última grada es el primer cuadrado. Y el cuadrado que está en la base de la pirámide es el cuadrado el más amplio. ¿Por qué? Porque en torno al cuadrado se va circunscribiendo un círculo, después se le pone otro cuadrado encima y así. Entonces, y las pirámides de acá pues igual han resistido, ahí están, ¿no? En el Ecuador no tenemos muchas para ver, pero en Cochasquí sí hay. Pero las que están en el Perú, que son de piedra, las que son de México, pues ahí están. Entonces, los dos pensamientos matemáticos sirven, y así podríamos hablar en la medicina, en la alimentación y en la tecnología, en las ciencias sociales, igual enseñar la historia desde el punto de vista occidental y la historia desde el punto de vista nuestro. Entonces, eso es lo que tratamos. Entonces, si hay personas que les gusta, pues cambiarle, hacer estos cambios y rescatar algo que nos va a ayudar al desarrollo real del país, pues la maestría de educación intercultural bilingüe de la Politécnica Salesiana es una opción. Perfecto, señor Montaluisa, le agradecemos por su tiempo, que tenga un excelente día.
Gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en su informativo Ecuador en Contacto.